Resumen del libro Las 7 epístolas de Ignacio. Capítulo 1. A los Efesios. Ignacio exhorta a los efesios a mantenerse firmes en la unidad y obediencia a su obispo, pues la comunión con él refleja la armonía de la Iglesia con Cristo y con el Padre. Advierte sobre falsas doctrinas que podrían apartarlos de la verdad y los insta a evitar a quienes promueven enseñanzas corruptas. Destaca la centralidad de Jesucristo como Dios encarnado, nacido de María, crucificado y resucitado, fuente de vida y salvación. Subraya la importancia de la fe y el amor como pilares de la vida cristiana, exhortando a los creyentes a perseverar en la oración y en las buenas obras. Insiste en que la verdadera sabiduría no está en la filosofía mundana, sino en la cruz de Cristo. Finalmente, llama a la comunidad a reunirse con frecuencia para la Eucaristía, el alimento de la inmortalidad, y les pide oraciones mientras enfrenta su martirio con esperanza en la resurrección. Capítulo 2. A los magnesianos. Ignacio exhorta a los magnesianos a mantenerse firmes en la unidad de la Iglesia, obedeciendo al obispo, los presbíteros y diáconos, pues esta armonía refleja la unión con Dios. Destaca la importancia de vivir según la gracia de Cristo y no bajo las costumbres judías, pues el cristianismo ha trascendido la antigua ley. Advierte contra falsas doctrinas y exhorta a la comunidad a aferrarse a la enseñanza apostólica. Subraya que Cristo es la manifestación del Padre, el Verbo salido del silencio, cuya pasión y resurrección otorgan la verdadera vida. Insiste en la centralidad del Día del Señor sobre el sábado judío, como signo de la nueva creación en Cristo. Llama a rechazar la división y a perseverar en la fe, fortaleciendo la comunión eucarística. Finalmente, ruega por la Iglesia de Siria y anima a enviar un representante para llevar apoyo y comunión, fomentando la unidad entre las comunidades cristianas. Capítulo 3. A los trayanos. Ignacio exhorta a los trayanos a vivir en unidad y obediencia, sometiéndose al obispo, los presbíteros y diáconos, pues fuera de esta jerarquía no hay verdadera Iglesia. Destaca la importancia de evitar las herejías y los falsos maestros que mezclan la verdad con el error, comparándolos con veneno disfrazado de dulzura. Insiste en que la fe debe centrarse en Cristo verdaderamente encarnado, crucificado y resucitado, rechazando doctrinas que lo presentan solo en apariencia. Advierte sobre los engaños del diablo y la necesidad de revestirse de mansedumbre, fe y amor para resistir sus trampas. Insta a evitar disputas y rencores, pues los cristianos deben ser testimonio para el mundo y no motivo de blasfemia. Expresa su deseo de enfrentar el martirio como prueba de su fe y pide oraciones por su perseverancia. Finalmente, saluda a las iglesias hermanas y anima a mantenerse firmes en la comunión eclesial. Capítulo 4. A los romanos. Ignacio de Antioquía se dirige a la Iglesia en Roma para expresar su deseo de sufrir el martirio por Cristo sin interferencias. Ruega a los cristianos romanos que no intenten salvarlo de su destino, pues considera que su muerte lo acercará a Dios y lo hará un verdadero discípulo. Utiliza metáforas como ser trigo molido por las fieras para convertirse en pan puro de Cristo. Manifiesta su desprecio por los placeres mundanos y su anhelo de la carne y sangre de Cristo como verdadero sustento. Advierte contra la influencia del príncipe de este mundo y exhorta a mantenerse fieles sin dejarse seducir por los bienes materiales. Pide oraciones por la Iglesia en Siria y por su propia perseverancia. Concluye enviando saludos a las comunidades cristianas que lo han acogido en su viaje y se despide con confianza en su inminente encuentro con Dios. Capítulo 5. A los filadelfianos. Ignacio de Antioquía exhorta a la Iglesia de Filadelfia a mantener la unidad y la obediencia al obispo, presbíteros y diáconos, asegurando que la Iglesia solo existe en comunión con ellos. Destaca la necesidad de evitar divisiones y falsas doctrinas, advirtiendo contra aquellos que siembran discordia y separan a los fieles de la verdadera enseñanza. Insiste en la importancia de la Eucaristía como símbolo de unidad y rechaza toda práctica que se aparte de la enseñanza apostólica. Llama a no prestar atención a quienes promueven el judaísmo en detrimento del cristianismo, recordando que la salvación está en Cristo y su Evangelio. Subraya la importancia de la fe en la muerte y resurrección de Jesús como fundamento de la vida cristiana. Finalmente, pide oraciones por la paz en la Iglesia de Antioquía y anima a enviar un diácono como representante para fortalecer los lazos de comunión entre las comunidades cristianas. Capítulo 6. A los esmirneanos. Ignacio de Antioquía dirige una carta a la Iglesia de Esmirna, elogiando su firmeza en la fe y su arraigo en el amor de Cristo. Afirma la naturaleza divina y humana de Jesús, su pasión y resurrección reales, y rechaza las doctrinas que niegan su encarnación. Advierte sobre falsos creyentes que distorsionan la enseñanza cristiana y exhorta a evitar a quienes rechazan la Eucaristía y la autoridad eclesiástica.
Insiste en la obediencia al obispo y en la unidad dentro de la Iglesia como garantía de fidelidad a Dios. Anima a permanecer vigilantes, fortalecerse en la oración y actuar con caridad. Expresa gratitud por el apoyo recibido y pide que se envíen representantes a Antioquía para felicitar a la comunidad por su restauración en la paz de Cristo. Concluye con saludos a varios fieles, destacando la importancia del amor, la comunión y la perseverancia en la fe cristiana. Capítulo 7. A Policarpo. Ignacio de Antioquía escribe a Policarpo, obispo de Esmirna, alentándolo a perseverar en su misión pastoral con firmeza y amor. Destaca la importancia de la unidad en la comunidad, la paciencia ante las pruebas y la necesidad de una vida de oración constante. Insta a Policarpo a ser ejemplo de fortaleza, prudencia y humildad, soportando las dificultades con la misma resistencia que un atleta. Advierte contra las doctrinas erróneas y subraya la obediencia al obispo, los presbíteros y los diáconos como fundamento de la vida cristiana. Exhorta a velar por las viudas, a los esposos a amarse mutuamente y a los creyentes a vivir en santidad. Enfatiza que el bautismo, la fe y el amor son armas espirituales esenciales. Finalmente, solicita el envío de un mensajero a Siria para manifestar la comunión entre las iglesias y se despide con bendiciones y saludos personales.